a la academia. Le comentaba a Celia cuando contesté su correo de invitación, lo honrado que me siento al poder participar en este foro, pero no solo honrado, sino especialmente agradecido con todos ustedes, porque es la primera oportunidad que se me brinda en mi país de comentar sobre este sistema de transporte público que ha dado, digamos, mucho de qué hablar eh, en toda la región, incluso más allá. De manera que estoy profunda y sinceramente agradecido con la academia por esta oportunidad. Digamos, ser esta la primera vez que tengo, digamos, el chance de explicar lo que se ha hecho en La Paz y en el Alto, en Bolivia, pues la presentación está enfocada a dar un pantallazo general de lo que es el sistema de teleféricos de La Paz y el Alto, digamos, algunos de lo que considero que son las razones de éxito que ha tenido la implementación de este sistema. 40 minutos pareciera todo un reto para lo que hay que comentar, de manera que voy a tratar de ir muy rápidamente y voy a comenzar a compartir pantalla con ustedes. Por favor, confírmenme que se ve mi pantalla. Sí, sí, Bien, confirmamos que está a la vista. bien. Perfecto. Trataré de hacer una caracterización en base a algunos criterios, digamos, importantes, las condicionantes, la propia solución del sistema, cómo ha beneficiado a la población, en qué se ha basado el éxito de este sistema y algunas reflexiones finales. La ciudad y la tecnología son elementos que han condicionado la solución. Cuando uno hace un primer acercamiento vía Google a La Paz, uno ve una mancha urbana extendida que pudiera ser una imagen confusa. Realmente La Paz, lo que uno pudiera ver como La Paz son dos ciudades, no una, La Paz y el Alto, dos ciudades que no son producto, esta mancha urbana no es producto de una conurbación, de un proceso de conurbación, sino de un proceso distinto. Y son dos ciudades adyacentes, pero difícilmente conectadas. Y la razón es una razón topográfica. Lo que vemos es la ciudad de La Paz, que fue fundada en un valle profundo y estrecho, protegido de las inclemencias del tiempo en el altiplano, donde luego se desarrolló la ciudad del Alto, de manera que son dos ciudades inmediatamente en planta, pero en altura están separadas. El proceso de crecimiento de La Paz es un proceso estándar que conocemos de cualquier otra ciudad de Latinoamérica. Creció originalmente en el valle principal del río Choqueyapu. Ese crecimiento se extendió hacia las laderas con enormes presiones de llegar al centro de la ciudad, donde se encontraban pues, fuentes de trabajo, fuentes, digamos, de educación, de oficinas, las instancias gubernamentales se encuentran en ese sitio, de manera que el proceso de La Paz se parece muchísimo a cualquier otra ciudad, un proceso que terminó en la insuficiencia y el colapso de las vías por el tránsito automotor, servido además por una flota de transporte pública obsoleta. El proceso del Alto es un proceso sumamente interesante. Se firma por la presidencia en 1985 un decreto que todo el mundo conoce como el decreto de relocalización. Producto de una crisis
económica importante, de alta inflación, de dificultad de conseguir insumos, el Estado toma la decisión con este decreto de reducir su tamaño, con lo cual dejó, una cantidad importante de ex trabajadores públicos cesantes con libertad para que esos trabajadores y el resto de la población establecieran las relaciones del mercado entre la economía y la sociedad. Es decir, el Estado se deslastró de ese control que quedó en manos de las municipalidades, de las alcaldías. Un control muy precario porque estos entes del Estado municipal no tenían la fuerza como para ejercerlo. Eso terminó generando importantes efectos en tres aspectos, en muchos otros, pero tres aspectos que quiero tocar. El crecimiento urbano, y estamos hablando de la Fundación del Alto, el comercio informal en ambas ciudades, en el Alto y en La Paz, y el transporte público también que sirve a ambas ciudades. La gente comenzó a migrar hacia La Paz, hacia las cercanías de La Paz, y terminó poblando el altiplano boliviano. Picada nace la ciudad en dos por la presencia previa del aeropuerto que sirvió a la ciudad, en el Alto Norte y el Alto Sur. Ambos sectores con una inmensa necesidad de comunicación hacia la ciudad, justo en el punto que estrecha el aeropuerto. Desde ahí, hacia el centro de La Paz, pues se crean enormes puntos de conflicto. Tengo problemas con la presentación. Que terminan generando unos 400.000 viajes al día entre las poblaciones que están cercanas a los 2 millones de habitantes. Sobre el comercio, pues toda la situación económica reforzada por el decreto de relocalización justificó de alguna manera el crecimiento enorme del comercio informal que al día de hoy sigue tomando los espacios públicos del peatón, las aceras y las vialidades, y las cierra 2, 3 veces a la semana en distintos puntos de las ciudades, generando por supuesto un caos vehicular importante. Algo parecido pasó con el transporte público, que fue impulsado a que fuese tomado en manos privadas con la intención de tratar de sustituir a ese transporte obsoleto, que era el que brindaba el servicio al público, al ciudadano. Lo que ocurrió fue que cada uno de estos microbuses que vemos en esta foto, tomada en la ciudad del Alto, es el dueño de su negocio personal. De manera que yo hago con mi microbús, yo hago con mi microempresa lo que me da la gana, porque los controles que puede ejercer la alcaldía pues son realmente menores. Efectivamente, en el tiempo, pues temas como horarios, como líneas de servicio, como rutas, han tratado de establecerse, desde mi punto de vista, pues no con gran éxito. De manera que se suman los problemas de accesibilidad propios de una ciudad como La Paz. A esos problemas se le suman los problemas del transporte público, del comercio, en inmensa proporción. Escapándose esto de las manos del gobierno local, de las alcaldías, la solución tuvo que ser buscada a otro nivel, a nivel del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, bajo, digamos, algunos criterios importantísimos. ¿Qué sistemas estándar pueden satisfacer los requerimientos topográficos de la ciudad? Una ciudad que, por ser implantada en un valle sumamente estrecho, carece de corredores de implantación para esos sistemas, con una topografía que lleva
la mayoría de las tecnologías al límite de sus capacidades, con requerimientos económicos muy específicos de un Estado que no es especialmente rico y requerimientos políticos específicos que ocurren en todos lados, de tiempos de poner en funcionamiento las posibles soluciones a estos problemas. Estas características, estas exigencias específicas de La Paz y del Alto, pues dieron el traste con la mayoría de las soluciones estándar implementadas en otras ciudades de la región y del mundo. Pero comenzaba a hacer ruido desde el año 2004 una solución distinta a partir de la inauguración de los teleféricos urbanos en la ciudad de Medellín. Gente del ministerio, comisiones del ministerio, estuvieron de visita en Colombia, en Venezuela, en Brasil, evaluando este elemento como posible solución a los problemas de La Paz y del Alto, y efectivamente calzaban con los requerimientos del Estado y de la ciudad. Esta tecnología, que tiene una capacidad, o tenía al momento en que fue implantada en La Paz, de movilizar hasta 4.000 personas por hora por sentido, a una velocidad de hasta 22 kilómetros y una longitud técnicamente en el límite de los 6 kilómetros, realmente más hacia los 5. Cuando ya se acerca al límite, el diámetro del cable tiene que ser mayor, los motores que mueven las cabinas tienen que ser más potentes, y comienza entonces a haber, digamos, problemas entre la tecnología y la gente, el número de gente que estoy movilizando. Estas características dieron como solución la red, lo que se llamó la red de integración metropolitana. ¿Qué es la red y cuál es el concepto de su formación? Como referencia en el resto del mundo, en Latinoamérica, el sistema de teleféricos había sido utilizado como líneas de teleféricos bien aisladas o bien alimentadores de los sistemas de transporte masivo de cada una de las ciudades en las que fue implantado. En La Paz y en el Alto se dio un paso adelante con la tecnología para establecer una red de líneas de teleférico que en su conjunto podían formar un sistema de transporte masivo. El concepto de su implantación en la ciudad es un anillo cuyo centro está en la zona central de la ciudad de La Paz y su diámetro en la llegada, en el límite con la ciudad del Alto. A ese anillo y desde ese anillo se une, llega a la periferia de ambas ciudades, y a partir de ese anillo ambas ciudades se conectan con el centro de la ciudad de La Paz, que es el punto que llama mayores viajes en ambas ciudades. Bajo ese concepto se puso en funcionamiento lo que hoy es la red de teleféricos de ambas ciudades, de La Paz y el Alto. Esa red tiene 10 líneas en operación con 32 kilómetros de desarrollo, 37 estaciones, un poco más de 90.000 metros cuadrados de construcción y cerca de 130.000 metros cuadrados de espacios públicos brindados a la ciudad. Este es un tema capital importantísimo, con una capacidad de movilizar hasta 64.000 pasajeros por hora. Esta red, incluso antes de llegar a esta configuración de 10 líneas, había sido merecedora del récord Guinness a la red de teleféricos más extensa del mundo, más larga del mundo. Eso francamente es casi, no sé, digamos, no dice nada, porque es un tema de qué línea o qué sistema mide más que el otro. Es un número absolutamente frío. Mucho más de la red nos puede decir el hecho de que el New York Times en el año 2018, gracias a la red de transporte de La Paz y el Alto, haya incluido a La Paz
entre los 52 lugares que debían ser visitados en el mundo. Pero el Telegraph va más allá, y el Telegraph dice también en ese año que este sistema de transporte era el más espectacular del planeta. Pero no se queda ahí. Esta red de teleféricos tiene un plan maestro de desarrollo, de crecimiento y de expansión que, si en el momento en que sea completado, tendrá 25 líneas, casi 80 kilómetros de desarrollo y 82 estaciones, con una capacidad de 150.000 pasajeros por hora. Esto, como concepto de desarrollo de transporte en la ciudad, potencia lo que podría ser considerado como los puntos más flacos de la tecnología del teleférico. El primero tiene que ver con la longitud máxima de las líneas, que fue aprovechado para quebrar esas líneas y poder acercar el sistema al usuario, fundamentalmente hacia la periferia, que es donde la gente realmente necesita de una mayor conectividad con el resto de la ciudad. Ese punto. Y el segundo punto tiene que ver con la propia capacidad máxima de la tecnología, de hasta 4.000 pasajeros por hora por sentido, que no es una capacidad tan grande, pero que cuando se estructura en una red que sirve a ambas ciudades, termina convirtiendo efectivamente una tecnología de baja a media capacidad y lo convierte entonces en un sistema de capacidad importante, de capacidad masiva. Esto, como concepto de desarrollo de sistema de transporte para una ciudad, ha recibido numerosos premios, no solo en Bolivia, sino en distintos escenarios de concursos, en Curitiba, en México y en España. No importa la red, no importa la tecnología, lo que realmente importa es cómo beneficia eso a los ciudadanos. Y voy a poner un ejemplo. Un señor, un pasajero, un ciudadano que vive en el Alto Sur, que toma una buseta, una de estos microbuses, que lo deja en La Ceja, que es lo que estamos viendo en esa fotografía, y tiene que hacer un transbordo a otro microbús. Y es eso, imagínense ustedes el caos que genera en esta vialidad, que es la vialidad principal, donde se deja un canal para el resto del mundo y se toma el resto de la sección vial para este transbordo entre microbuses. El segundo microbús deja a este ciudadano en el centro de la ciudad, donde lo espera el caos del centro. Ese señor puede decir, estoy harto de esto, y puede tomar alguna vialidad alternativa, lo que en Venezuela damos por llamar los caminos verdes, y dice, bueno, por lo menos me salté el caos de La Ceja. Ese ciudadano tardará entre 47 y 53 minutos en llegar a su destino en el centro y estará pagando entre 3 y 4 bolivianos. Pero cuando nosotros le decimos a ese ciudadano que en el punto exactamente en el que puede decidir si continuar camino a La Ceja o tomar el camino verde hacia el centro, si le planteamos una alternativa distinta, una tercera posibilidad con la línea morada, y le decimos, tome una tercera decisión y llegue al centro en 16 minutos, pagando 3 bolivianos, la respuesta es obvia. En promedio, la red maneja unos 280.000 pasajeros diarios y ha llegado en casos de huelgas, de transporte, de problemas con el resto de los sistemas de transporte de la ciudad, a manejar cerca de 585.000 pasajeros. Esto, por supuesto, es importantísimo para la ciudad. Pero más allá del tiempo y del costo, que es equivalente a manejarse en los microbuses, pues hay una cantidad de beneficios. La guía del personal, el personal asiste al usuario,
la accesibilidad universal que no se da en ningún otro sistema de transporte tradicional, el ir cómodamente sentado, el poder utilizar el teleférico para transportarse en medios alternativos como bicicletas, y una cantidad adicional de elementos importantes. Contar con una puntualidad, eso genera confianza. La operadora Mi Teleférico ha hecho convenios con diversas instituciones del Estado, entre ellas la policía, lo que garantiza seguridad. Fuera del sistema, dentro del sistema hay vigilancia a través de cámaras, circuito de cámaras de televisión. La calidad del aire, por supuesto, es mejor en la cabina que en el tráfico usual de la ciudad. Y todo este conjunto de elementos que benefician al usuario, pues pudiéramos decir que son comunes a cualquier otro sistema de transporte por cable de cualquier otra ciudad. Pero adicionalmente en La Paz, y esto nos llamó mucho la atención como proyectistas, el cliente en teleférico pedía que se incorporaran en cada una de las estaciones módulos de atención médica gratuita. Y decíamos, bueno, debe haber un cuartito en algún lado que le permita al operador atender alguna emergencia, algún mal súbito, etc. Y nos decían, no, es que a la población a quienes vamos a servir tiene dificultad en acceder a una red de salud pública que no tiene la capacidad y que no necesariamente está a la mano del usuario en su lugar de vivienda o en su lugar de trabajo. De manera que cada estación se convirtió, gracias a un convenio con el Ministerio de Salud, en un punto de atención primaria para cualquier persona, usuario o no del sistema. Algo parecido pasó con la solicitud del cliente de incorporar sanitarios públicos en todas las estaciones, cosa que también nos llamó muchísimo la atención. Y la respuesta fue la misma, es que a quien vamos a brindarle este servicio no necesariamente cuenta con un baño en su vivienda. De manera que, más allá de los servicios estándar que puede prestar la tecnología del teleférico aplicada al transporte público, el usuario de La Paz y del Alto modeló el alcance de ese servicio en las estaciones. Esto generó elementos adicionales que los proyectistas debemos tomar en cuenta para llevar a cabo los proyectos de cada una de las estaciones. El usuario modeló su sistema de transporte. Factores de éxito, muchísimos. Para tratar de dividirlos, de clasificarlos, hablaremos de estratégicos y sociales. Entre los factores estratégicos, el alcance y el modo en que fue contratado este sistema. La empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico definió los alcances contractuales. Eso permitió al Estado boliviano, en algún caso, para la última línea, la línea plateada, se recurrió a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Esos fondos se pusieron en manos de la empresa Mi Teleférico, que hizo una contratación directa, porque así lo permiten las leyes bolivianas, de llave en mano, un sistema en llave en mano, con un monto y un tiempo de desarrollo cerrados. Con esos montos se contrataron, por un lado, a Teleféricos Doppelmayr Bolivia, Doppelmayr Internacional, y a las empresas que para ese fin se formaron de supervisión de las obras. Amaru y Agua en la fase 2. Doppelmayr debió desarrollar como objeto de su contratación absolutamente todos los estudios básicos, íntegros, desde el estudio de demanda, el estudio tarifario, etcétera, etcétera, todos. El diseño conceptual, estudios geológicos, topográficos, el desarrollo del proyecto de detalle, se encargó de las obras civiles, de la fabricación del sistema electromecánico, y en todo ese tiempo, una retroalimentación de absolutamente todos los factores que tuvimos que ver en este proyecto para finalmente poder poner en funcionamiento el servicio de transporte. Este esquema contractual
francamente distinto a cualquier otra cosa que yo hubiera podido tener experiencia, pues terminó siendo un punto clave en el éxito del propio sistema. Las reglas del juego lo definen, y aquí las reglas del juego estaban muy claras. Con objeto común, poner en servicio estas estaciones, estas líneas del teleférico, con 3 puntos clave. Por supuesto, mi teleférico como contratante, Doppelmayr como contratista y Alba como fiel de la balanza, tomando entre los 3 las decisiones clave para poner en servicio el sistema. Pero no solamente eran estos 3 elementos, estos 3, digamos, protagonistas contractuales. Detrás de mi teleférico estaba la totalidad del espacio boliviano, del gobierno boliviano. Desde las alcaldías de La Paz y el Alto, los ministerios que tenían que ver, aunque fuera lateralmente con la puesta del sistema en servicio, incluso la presidencia de la República. Y del lado de Doppelmayr, pues una cantidad de subcontratistas encargadas de los distintos estudios, de los proyectos, de las obras, y esto requirió de un enorme equilibrio donde una decisión no podía necesariamente imponerse sobre las otras partes del contrato. Cada voz que debía ser oída desde, qué sé yo, desde el inspector o el residente de la obra de alguna de las estaciones hasta la voz del presidente de la República, fue oída y fue tomada en cuenta en un equilibrio que no necesariamente fue paz y amor. Por supuesto hubo conflictos, pero que fue parte importante también del éxito de la puesta en marcha y en servicio de este sistema. Un tema importantísimo que tiene que ver con la flexibilidad de inserción urbana y la ubicación de las estaciones. La posibilidad de que los teleféricos lleguen hasta 35 grados de inclinación y el hecho de que, al contrario de muchos otros sistemas de transporte, la posición estratégica de cada una de las estaciones acercándose a quien realmente necesita el sistema de transporte es lo que conforma, lo que obliga, lo que determina el alineamiento del sistema, sin necesariamente respetar la morfología de la ciudad y la estructura vial. Es lo que hizo en Colombia, en Caracas, en Río, hizo posible el hecho de que la gente de los cerros, como en el caso de Villa San Antonio y Copacabana, llegara a la ciudad estructurada. Elementos como el hecho de que el sistema permite saltar obstáculos, tanto naturales como construidos, fue aprovechado, por ejemplo, para la línea celeste que discurre a lo largo del cañón del río Choqueyapu, en su búsqueda del centro de la ciudad de La Paz. Las estaciones se ubicaron de uno y otro lado del río en conveniencia de los lugares estratégicos en los que debían implementarse, y la línea sencillamente saltó por encima de la canalización del río las veces que fue necesario. Y otro elemento importante que tiene que ver con cómo se sostiene el cable entre estaciones con mínimas afectaciones, un tema que se ha dado en llamar acupuntura urbana en La Paz, permitió que en Miraflores, la línea blanca, discurriera a lo largo de la avenida, de la principal avenida estructurante de este sector, pero que en el momento de su encuentro con la línea celeste, pues tomara las decisiones que fue necesario tomar para llegar al terreno donde debía llegar sin necesidad de respetar la estructura urbana. La ubicación de cada una de las estaciones en el punto estratégico donde deben estar es el inicio del éxito del sistema, sin lugar a dudas. Un elemento que no existe o que no existía en ninguna parte del mundo, que tiene que ver con los nodos de comunicación entre líneas, los nodos de estaciones. Si las líneas no se unen, esto no funciona sino como líneas aisladas, no como sistema. Como ejemplo, voy a poner la estación del Libertador, donde
en un solo edificio se encuentran las estaciones terminales de la línea amarilla y de la línea verde, llegando los dos andenes exactamente a la misma cota, con una mezanina intermedia que a futuro permitió la conexión en la fase 2 del sistema con la línea celeste a través de pasarelas. Estos dos métodos, un edificio que contiene a más de una línea o un elemento conector peatonal que une dos líneas, han sido utilizadas de manera sistemática a lo largo de todas las conexiones en la red. Este edificio, específicamente, como todos los nodos, permite entonces al usuario ir desde cualquier punto de la ciudad hasta cualquier destino en ambas ciudades. Y fue objeto, además, de diversos premios, tanto nacionales como un premio importantísimo en el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en Seúl, en Corea. La imagen arquitectónica también es un elemento de éxito, porque cuando hablamos de un sistema del cual se desconoce el usuario, el ciudadano no tiene ni idea de cómo funciona, de cómo es, lo que represente el edificio para el ciudadano resultaba de valor capital. ¿Qué hicimos con la imagen arquitectónica? Los tres elementos que caracterizan al sistema: la cabina que transporta al ciudadano, el techo del sistema electromecánico que indica el nivel al cual llega esa cabina, y el bloque de circulaciones verticales, escaleras, ascensores, que permiten llegar a ese nivel, fueron identificados con el color de la línea a la cual pertenece cada estación. El resto de la estación, el resto de los ambientes públicos son completamente transparentes, con dos finalidades. El primero, un tema de iluminación y ventilación natural, que resultaba importantísimo por eficiencia energética. Y segundo, permite al usuario ver desde afuera lo que está ocurriendo dentro del edificio. Y el tercer elemento tiene que ver con la seguridad de los ambientes estratégicos del sistema, salas de motores, elementos que deben estar fuera del alcance del usuario, pues que tienen una imagen mucho más neutra y sin acceso desde el exterior. La combinación de estos tres elementos dio por resultado esta que fue la primera estación construida, donde el usuario conoce el funcionamiento del edificio aún sin haber entrado a él. Esto resultó importantísimo para que el usuario se familiarizara, conociera cómo funciona el sistema. Y dijimos, o nos dijo Doppelmayr, pues si ya tenemos una imagen que ha resultado aprobada por todos los entes, pues ¿por qué no estandarizamos esto y convertimos esto en un edificio que se replica 37 veces en las 10 líneas? La respuesta fue no, esto no se puede, porque la ciudad impone características que deben respetar cada una de sus estaciones. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, el nodo Bush, que debía implantarse sobre Miraflores, sobre la meseta de Miraflores, en un área densamente edificada con costos altísimos de expropiación. La respuesta fue: implantemos la estación sobre la avenida estructurante de Miraflores, respetando su capacidad vial, colocando la estructura en el separador vial y los accesos en las jardineras que separaban la vialidad principal de las vialidades de servicio laterales. O el caso, por ejemplo, del nodo Villarroel, donde se une la estación terminal de la línea naranja y de la línea blanca, que debía ser implantada en una plaza con valor patrimonial. Y decimos, ¿y cómo hacemos eso? La respuesta fue: respetemos la plaza e instalemos el sistema de transporte debajo de la plaza. De manera que la estandarización no era posible, y al contrario, la multiplicidad de soluciones de arquitectura y de implantación urbana, dependiendo de las oportunidades que brinda cada uno de los sectores
que requería del servicio de transporte, dio entonces una cantidad de elementos referenciales de soluciones inauditas sin referencia internacional que terminaron siendo entonces implantadas, formando parte del sistema de la paz y el arte. El espacio público, un tema importantísimo. Caminerías, lugares de encuentro, por supuesto la función de transporte, estructurados de manera estratégica para que el usuario termine llegando a la estación, a su sistema de transporte. Como caso particular en el que había que ir más allá del terreno del cual disponíamos, la estación Armentia, que da servicio a toda el área patrimonial del centro de la ciudad, estaba planificado que se implantara en una esquina importante de la avenida Armentia, pero por requerimientos tecnológicos del sistema, 3 de las torres implicaban una expropiación adicional en la misma cuadra. Y dijimos, lo que realmente tiene sentido es abrir el espacio público para que el usuario desde la avenida Calama y desde la avenida Armentia, incluso desde las 2 transversales, pueda llegar al servicio de transporte. Así fue entonces implantada, creada una nueva plaza, creado un nuevo espacio público en el cual se implantó la estación Armentia, que fue también objeto de premiación en concursos de arquitectura. La sostenibilidad, que es uno de los temas importantísimos en servicios públicos de transporte. La boletería, que debía cubrir teóricamente el 100% de los requerimientos económicos del sistema, pues resultaba en una tarifa costosa para el común de la población. De manera que la boletería termina cubriendo aproximadamente el 70% de los requerimientos económicos de mi teleférico. Y eso lo determinaron así los estudios previos específicos que tenía que ver con el precio del boleto. Se sabía desde arrancada que iba a haber entonces un déficit entre lo que se podía tener como acceso económico a través de la venta de boletos y el resto de las necesidades. Pero no era una posibilidad del Estado boliviano hacer subsidios al sistema de transporte. De hecho, la ley boliviana no lo contempla, porque nunca había habido en Bolivia un sistema de transporte masivo. De manera que mi teleférico debió buscar elementos alternativos que generaran ingresos, comercios, supermercados, locales de comida, estacionamientos de disuasión, que permitieran cubrir ese 30% adicional, y de hecho así es, de hecho así ocurre. Las ganancias generadas por estos locales de alquiler que existen en cada una de las estaciones donde fue posible, terminan de cubrir no solamente ese 30% faltante para hacer sostenible tanto la operación como el mantenimiento del sistema, sino que generan ingresos adicionales que le permiten a mi teleférico hacer aportes tributarios al Estado boliviano. Esto es, en Bolivia, inédito, y entiendo que también en muchas ciudades de Latinoamérica. Efectivamente, la sostenibilidad del sistema de transporte puede ser encontrada cuando se va más allá del servicio estrictamente de llevar a una persona de un lugar a otro. Los elementos sociales, importantísimos también, como por ejemplo el acercamiento previo al usuario a través de una cantidad de asambleas con todos los factores sociales con los que debía reunirse el equipo tanto social de mi teleférico de Doppelmayr como el equipo técnico. Nos enfrentábamos a un público escéptico, no era la primera vez que se ofrecía un teleférico en la ciudad de La Paz. Es verdad que lo van a construir, es verdad, ¿cómo sé yo como ciudadano que esto va a terminar beneficiándome? Pero no solamente un público escéptico, un público que incluso fue a la ofensiva o que iba más allá y estaba absolutamente en contra del sistema. Fue labor de los técnicos, de nosotros como personal técnico de apoyo al área social, pues
fue nuestra labor ir tratando con esta gente hasta que finalmente pues se logró el equilibrio social en este aspecto. Formación, importantísimo. Mi teleférico tiene como operador del sistema pues un programa permanente de visitas escolares donde se muestra el sistema no solo por fuera, sino por dentro al futuro usuario, de manera que conozca el sistema que lo va a mover a futuro hacia su trabajo, hacia sus puntos de salud, su entretenimiento, etcétera, etcétera. Y algunas de las muchas iniciativas innovadoras que ha tomado mi teleférico, como por ejemplo, saber que si algunas de las paredes de las estaciones van a ser objeto de los grafiteros, como ocurre en todas partes, pues llamemos a contrato la incorporación de murales en las estaciones o elementos ya no de cultura de calle, como es el grafitero, sino de cultura formal, como museos incorporados tanto en la línea blanca como en el nodo central. Cosas que tan extrañas, pero tan de avanzada, como decir, tomen las estaciones para hacer deportes alternativos o tomemos los espacios disponibles para hacer conciertos asociados, en este caso, a la estación central. Incluso elementos como la Semana de la Moda, donde el nodo central es el escenario en el cual se llevan a cabo los desfiles. Esto lo que tiene que ver es con que el sistema de transporte en La Paz y el Alto se ha convertido en el escenario ideal para la vida ciudadana. Esto tiene que ver con cómo se apropia cada uno de los beneficiarios del transporte. O no tengo nada que ver con esto, nunca me he montado en el teleférico, pero mi vida termina llevándome a las estaciones del sistema. Ha sido capital. Algunas reflexiones, y perdónenme la extensión del tiempo, me resulta complicado, me resulta difícil hablar de conclusiones en un tema digamos, Sí. tan complicado, con tantas aristas, sobre todo donde hay elementos sociales tan cambiantes. Hablar de conclusiones Carlos, me parece ya estamos en complicado. el tiempo. Perdón, Carlos, ya estamos sí, llegando al tiempo, sí, Carlos. ya estoy concluyendo. Me pregunto, o les pregunto, ¿es que acaso cuando nos encontramos con problemas comunes en distintas ciudades podemos aplicar las mismas soluciones? Y la respuesta es definitivamente no. La red de integración metropolitana ha sido la solución al transporte de La Paz y el Alto, y la respuesta también es no. Pero tiene un complemento, y es que es un paso importantísimo en la dirección correcta. Falta mucho que caminar, sigue existiendo los microbuses, sigue habiendo problemas en la ciudad, falta muchísimo camino para un sistema de transporte integrado, pero sin duda La Paz va en una dirección que considero correcta. Y pregunto nuevamente, ¿es el éxito de esta red la posible referencia internacional, siendo una red diseñada para una realidad tan específica como la de La Paz y el Alto? Y ahí la respuesta es sí. Criterios de innovación, de aportes al espacio público, de la cantidad de elementos de referencia arquitectónica y urbana generada, asociadas a las estaciones. ¿Cómo se llevó a la ejecución solo en 7 años de toda una red? ¿Cuáles son las estrategias de sostenibilidad? Sin duda son elementos de referencia. Pero creo que el mayor elemento de referencia es haber tomado al usuario como centro, como fin de cada una de las decisiones de esta red puesta en servicio de manera en tiempo récord. Saber que el usuario es quien paga el boleto, saber que el usuario es quien va al restaurante, que utiliza el supermercado del sistema y termina haciéndolo viable para la ciudad y para el Estado. Creo que ese es la mayor contribución de la red de sistema de teleféricos a soluciones internacionales. Muchísimas gracias.